Sí, Ok, Guillermo. pues lo que estaba diciendo, el tema de la hipnosis, lo que hace es acceder a esos recuerdos reprimidos metidos en esa habitación para que podamos sanar tanto las cosas que nos han pasado en esta vida como las que nos han pasado en otras vidas, ¿vale? Que traigamos ese trauma y a lo mejor muchas veces eso que traemos de otras vidas se vuelve a repetir en esta precisamente para que esos son mensajes, ¿vale? De nuestro yo superior, precisamente para que sanemos esas heridas emocionales que traemos de otras vidas. Pero que eso no quiere decir que de esta, adiós, es que me está, Esther, que se va. Eh, que eso no quita que en esta vida, pues bueno, se nos creen traumas nuevos, pero cuanto más nos trabajemos el interior, cuanto más sanemos esas emociones, mejor iremos por la vida, ¿vale? Iremos menos enfermos, menos dolidos, tanto física como emocionalmente, ¿vale? Entonces, por Menos eso yo carga digo la que es tan mochila, ¿no? importante el trabajarse el interior, todas esas emociones que... Exacto, vamos quedando carga de esa mochila, ¿vale? Eh, bueno, eso es referente a la hipnosis, ¿vale? Pero es que resulta que los registros acásicos, lo que he descubierto es que es exactamente lo mismo. Lo mismo, no hay diferencia. Cuando tú entras en ese acceso, o sea, tú metes a esa persona en esa inducción guiada, lo que estás haciendo es conectar al consciente con el subconsciente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre al hacer eso? Pues sencillamente conectamos con nuestro ser, ¿vale? Es como si se fusionaran nosotros, o sea, el avatar que somos aquí en la Tierra, se fusionara con ese yo superior momentáneamente, mientras estamos en ese estado amplificado de conciencia, ¿vale? En esa conexión. Entonces podremos acceder, pero no por nosotros mismos, porque difícilmente hoy en día hay aquí en la Tierra algún avatar tan potente como, por ejemplo, vamos a hablar de Jesús, que tenía ese acceso directo, pero era porque venía, era un maestro ascendido y venía aquí a la Tierra a enseñarnos, ¿no? A guiarnos por dónde ir en nuestra evolución. Hoy en día, que se conozcan como Jesús, hay poquitos, ¿vale? Bueno, hemos visto que durante la historia pues ha habido varios, ¿no? Que han conectado. Ha estado Siddhartha Gautama, ¿no? Que es Buda, ¿vale? Hemos tenido varios, ¿vale? Incluso conocidos en la historia. Pero bueno, otros que a lo mejor no son tan conocidos aquí en la Tierra, que Lord Maitreya, no sé si habéis escuchado alguna vez de él, Sí, Sanat Kumara, ¿os suena? sí, 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 Yo no. me suena. Pues esos precisamente son maestros ascendidos que son, como a ellos se les llama aquí, pues bueno, son esos maestros ascendidos, esos guardianes de la casa, ¿vale? De esos registros acásicos. Ellos son esos maestros ascendidos que están ahí procurando de que no acceda cualquiera a esos registros, a esa información, mejor dicho, porque los registros ya hemos dicho que están mucho más elevados que nosotros, tal y como somos hoy en día aquí en la Tierra, pues difícilmente podremos acceder a esa altura, ¿no? A esas dimensiones más elevadas. Entonces hay intermediarios de por medio. Nosotros conectamos con ese yo superior nuestro y con nuestro guía espiritual y hacemos preguntas, ¿no? De el qué nos está pasando, porque a lo mejor estamos estancados, por qué nos está pasando, para qué nos está pasando, qué tenemos que aprender de ello, cómo podemos sanarlo. Preguntas de ese estilo es las que solemos hacer tanto en la hipnosis como en los registros acásicos. Son las mismas, no hay diferencia. Por eso digo que prácticamente es lo mismo, ¿vale? En psicología, vaya hombre, ahora se me ha olvidado, campo mórfico, ¿vale? En psicología
lo que es a la casa, a esos registros acásicos, se le llama campo mórfico. Y según Carl Gustav Jung, eh, que supongo que hay más psicólogos y psiquiatras que están en esta línea, ¿vale? Pues dicen sencillamente que hay una información tanto individual como colectiva, ¿vale? En algún lado. Entonces, por eso se le puso campo mórfico, ¿no? Porque, claro, esa información que no la tiene un individuo, pero al mismo tiempo, cuando tú entras en su subconsciente, esa información aparece. ¿De dónde la ha cogido si no es suya? Porque a lo mejor esa persona no ha aprendido eso, pues precisamente de ese campo mórfico, está en el etérico. Es decir, esos registros acá. ¿Vale? Hay un estudio, que esto así lo vais a comprender mejor, hay un estudio muy antiguo de hace muchísimos años, aunque luego parece ser que esta información no conviene, y si lo buscáis en Google habrá incluso algunos retractores de este ejemplo, que es real, fue un estudio científico, pero dicen que eso no se hizo en realidad, que no fue real. Pero cuando yo lo estuve estudiando, precisamente ahí no ponía nada. El estudio existía, ¿vale? Científico, y existía. Es decir, no sé si habéis escuchado alguna vez un término llamado masa crítica. Ese término, masa crítica, ¿vale? Se relaciona de ese estudio que fue con unos monos, ¿vale? Simplemente unos monos. En unas islas, que ahora no me acuerdo qué islas fueron, ni me acuerdo científico, porque te estoy hablando de esto ya hace ya muchos años. Eh, Hubo varios científicos que hicieron en una isla con una serie de monos, los enseñaron a lavar la fruta para después comérsela, ¿vale? Ellos no sabían, eso no lo sabían hacer los monos, entonces los enseñaron. Enseñaron a uno, ¿vale? A un mono. Y luego, cuando ya lo había aprendido, lo soltaron en la isla, y ese mono fue enseñando al resto de monos de la isla, ¿vale? Hasta ahí puede ser normal, porque dices tú, vale, ese mono, los demás lo han visto y han imitado, ¿vale? Esa conducta. Lo que ellos no sabían, porque eso sí fue casualidad, se dieron cuenta que monos de otras islas contiguas, pero que estaban en distancia, porque que no podían pasar a nado, ¿vale? Los monos. Se descubrieron que esos monos de otras islas también aprendieron a lavar esa fruta y después comérsela, cuando nadie los había enseñado, ¿vale? Bueno, ahí está esa masa crítica que empujó en ese campo mórfico, subió esa información, llegó a los otros monos, y un mono en concreto, sin saber cómo, accedió a ese campo mórfico y empezó a lavar la fruta, igual que habían enseñado al primero. Y de ahí se fue corriendo por las diferentes islas que había, y al final todos los monos se enseñaron, sin que nadie los enseñara, a lavar la fruta, ¿vale? Con los humanos pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando del reino animal, que eso existe también en los animales, en cualquier especie animal. Cuando hay uno que aprende algo, el resto lo va aprendiendo también. Con los humanos pasa exactamente lo mismo. Por eso se dice que cuando nosotros individualmente vamos trabajando en nuestro interior, vamos evolucionando, vamos subiendo nuestra vibración, toda esa información sube a ese campo mórfico, a esos registros acásicos, y precisamente esa información accedemos a ella sin darnos cuenta, sin saber cómo, a no ser que seamos conscientes de lo que somos capaces de hacer, y aprendemos a lo mejor a utilizar estas técnicas de aprendizaje con los registros acásicos, y podamos acceder a esa información, ¿vale? Pero como ya digo, si nosotros vamos evolucionando individualmente, esa información sube y se queda en esa información para la sociedad, ¿vale? Para el colectivo.
y esa información al final ayuda, pero ojo, ayuda tanto a la información negativa como a la información positiva, cada una en su estilo, claro, porque no debemos olvidar que hay una parte de los humanos que son negativos, que hacen las cosas mal, y muchos a sabiendas, esa información también está ahí. Y otros que a lo mejor son débiles de personalidad, de mente, o incluso que no han sido muy buenas, que han estado en ese, antes de nacer, han estado en ese lado oscuro, se les ha dado la oportunidad de nacer de nuevo y no cambian. Esa negatividad, ese hacer las cosas mal, esa información también está ahí arriba. Y tú la puedes coger también. A ver, yo sé que esto que estoy diciendo, a lo mejor va a haber mucha gente que no está de acuerdo, ¿vale? Porque los registros acásicos supuestamente una vibración elevada la que hay que tener para poder acceder a esa información, ¿vale? Pero existe esa dualidad, el bien y el mal, ¿vale? Entonces no debemos olvidar que toda esa información negativa también está ahí. Y bueno, a lo que voy, vamos a dejar ese lado negativo ahí a un ladito, ¿vale? Y seguimos, ya digo, esa información que nosotros podemos acceder inconscientemente cuando salimos, por ejemplo, al astral, cada vez que dormimos, podemos acceder a toda esa información. A lo mejor no subir. Se paraliza la imagen. ¿Sí? Sí. Inma, perdóname, vamos a hacer un momentillo, te voy a hacer una pregunta. Para levantar la mano ¿Qué y ha hacer una pasado? pregunta, ¿a dónde hay que darle? Te has quedado congelado un Ahí poco, un poco. En, he ido por un momento, ¿no? sí, se te ha ido, te ha ido. Sí, a mí. Eh, en las reacciones que están al lado de mostrar subtítulos, creo que es Vale, por ahí ves vale, para vale, levantar la mano, creo. vale, perfecto. Sí, es que así no tengo Seguimos bien, ¿no? vergüenza, me da fatiga. Te quería hacer una preguntilla, con tu permiso, Guillermo. Sí, sí. La masa crítica es lo de los 144.000, ¿no? Eh, bueno, a ver, está relacionado, pero no es lo mismo. Los 144.000 fueron almas, esas semillas estelares, ¿vale? Que vinieron voluntarias aquí a la Tierra precisamente para despertar o para ayudar a despertar, a evolucionar a esas personas que todavía o están a medio despertar o todavía no han despertado. Pero a lo mejor no tanto explicándoles las cosas, sino con sus propias acciones. Es decir, el que esa semilla crística, ese que, digamos, pertenece a ese grupo de 144.000, con sus propias acciones, con su propio trabajo interior, va empujando a esa, individualmente a esa masa crítica, ¿vale? Pero no es exactamente lo mismo, aunque ya te digo, está relacionado y van de la mano, ¿vale? Porque ellos son precisamente esas personas que vinieron a también que subiera de vibración la Tierra, ¿vale? Para que el planeta estuviera, digamos, saliendo de esa fase media bajita, ¿vale? Porque hay que decir que hay muchísimos planetas, tanto de esta dimensión como de otras dimensiones, y esos millones de planetas que hay, que pueden tener vida física, ¿vale? Estamos hablando pues, de esas otras civilizaciones que hay en otros planetas, ¿vale? Que muchas veces pues, vienen a visitar. Pues en esos planetas los podemos ver. Si pudiéramos ir, los podríamos ver físicamente, pero también hay que decir que hay planetas que a lo mejor físicamente no se ven habitados, pero a lo mejor en otra dimensión ese planeta sí está habitado. Y esos seres que están ahí, pues pueden estar en esa otra dimensión
y a lo mejor son esas naves que a lo mejor cuando vienen a visitarnos aparecen de repente de la nada o directamente que están ahí, que se están viendo y de repente hacen así, ¡pum! Y desaparecen, se camuflan. Pues puede ser que a lo mejor pasen a esa otra dimensión de donde ellos vienen, ¿vale? Todo eso está ahí. Aunque parezca, bueno, aunque nos estén escuchando y parezca difícil de aceptar o de creer, sí, las cosas es, ¿vale? A lo mismo que existen los elementales, ¿vale? Esos llamados hadas, gnomos, eh, elfos, cosas de estas, ¿vale? Existen. Por ejemplo, aquí, en Gracias, este cuarto Guillermo. donde estamos, en este cuarto donde estamos, existen, hay, ¿vale? De hecho, haciéndole aquí una hipnosis a una persona, pues se incorporó, bueno, estaba sentado en esta silla precisamente, estaba retrepado así para atrás, y de repente, dentro de la hipnosis, sin salir de la hipnosis, se puso, se incorporó, se sentó y empezó a mirar para lo que está pasando, qué estás viendo. Dice que estoy viendo seres pequeños. Dice, estoy viendo seres, una cosa así de grande. Dice, y están por ahí, están andando. Digo, sí, bueno, dice, sí, sí, están aquí. Y bueno, pues eso, que estaban ahí, ¿vale? Bueno, yo de hecho mismo los he visto también. Estos de aquí no, pero sí he visto a otros, ¿vale? De diferentes aspectos. Bueno, ¿qué estábamos hablando? El tema de la masa crítica al 144. Vale. Bueno, como ya digo, ese trabajo interior de cada uno, que dependiendo, porque ten en cuenta que suelen venir muchos muy sensibles y a lo mejor incluso son esos PAS, esas personas PAS que están por ahí, que son demasiado sensibles, que eso también se puede trabajar a nivel de hipnosis y a nivel de registro acásico. Se puede ayudar a esas personas precisamente para que se entiendan a sí mismos, porque tú pon que parte de esos 144.000 sean tan sensibles, tan empáticos, que lo perciban todo tanto eh, y tan profundamente lo viven, tan intensamente lo viven, que al final les repercute, ¿no? Pero porque no se entienden ellos mismos. Entonces, al final hay que ayudarlos, que comprendan cómo son, que ellos mismos puedan gestionarse sus propias emociones y conforme lo vayan haciendo, vayan trabajando ese interior, todas esas emociones que los agobia, ¿vale? Pues si lo entienden, al final van subiendo su vibración y ya no va a ser, siguen siendo personas paz, pero ya no les va a afectar tanto el exterior, ¿vale? Van a fortalecerse y así, asimismo, ellos van a poder ayudar a otras personas paz a que se entiendan, a que se puedan entender. Y entonces a lo mejor ese grupo de personas que son de esos 144.000, ahí sí empiezan a elevarse, empiezan a empujar individualmente grupo como sociedad y van a empezar a empujar a esas otras personas que todavía o están a medio despertar o todavía les falta por despertar mucho, ¿vale? Entonces, esa masa crítica, como ya digo, va a ir empujando esa información que está ahí arriba, va a ir captándola a todas esas personas cuando salimos a la astral, ¿vale? Y vamos a ir del planeta y saldremos de ese plano medio bajo, ¿vale? Que no somos los últimos de los planetas, ni somos los peores. Que he escuchado mucha gente que dice que somos un planeta muy bajo, que somos de los peores. No, hay muchos más peores que nosotros y muchos más mejores que nosotros, por supuesto. Nosotros estamos en el medio más o menos tirando para abajo, ¿vale? Por eso están las guerras aquí en este planeta y todo eso, ¿vale? Pero cuando haya ese cambio de vibración, ese salto evolutivo, tanto la Tierra como los humanos, esos que están ahí de forma negativa, que están creando guerras, sufrimientos, llegará un momento que cuando tengan que partir, o sea, tengan que morir, ya no vendrán aquí a la Tierra, sino irán a otro planeta donde les corresponda eh, por su vibración, por cómo son ellos, ¿vale?
y entonces este planeta dejará de recibir a esas personas negativas y así también les será más fácil subir esa vibración. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Uy, Ana se nos ha ido, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? Sí, porque- no, 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 tranquilo, que me están pidiendo de entrar y estoy diciendo que sí. Ah, Ah, Seguí, 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 por favor. continúa. vale. Bueno, mira, ¿cómo se accede a los registros acásicos? ¿Vale? Es muy sencillo. Lo que pasa que cada maestro enseña a su manera. Como dije al principio, hay maestros que no enseñan a los alumnos a que el cliente, vamos a decirlo así, acceda a sus propios registros. Entonces, cuando ellos hacen los cursos, no los enseñan, ¿vale? Directamente esa parte se obvia y los enseñan simplemente a ser lectores de registros acásicos, tanto de los suyos propios como de los demás. Personalmente, yo prefiero que la persona acceda a sus propios registros. ¿Por qué? Porque la propia persona tiene toda la información de toda su vida y de otras vidas, aunque conscientemente no se acuerde, ¿vale? Pero cuando accede la propia persona, que, bueno, hay que matizar, no accedemos directamente a los registros acásicos, sino hay intermediarios de por medio. Nosotros podemos preguntar, por ejemplo, a nuestros guías espirituales. Si esos guías espirituales no tienen esa información, van a ir en busca de otros seres de luz más elevados hasta llegar, por ejemplo, a esos guardianes de la casa, ¿vale? De esa biblioteca enorme, ¿vale? Donde está toda la información, como he dicho antes, ¿vale? De todo el mundo, animales, cosas, lugares, de vidas pasadas, posibles futuros, ¿vale? Entonces, ellos son los que van a acceder a esa biblioteca y van a trasladar la información, ya sea al lector de registro acásico o a la propia persona que está accediendo a sus propios registros. Y ahí es donde vendrá. Si a mí me está pasando algo en esta vida y estoy preguntando, a ver, ¿por qué me está pasando esta situación? Te lo van a explicar y te lo pueden mostrar con imágenes, con palabras, o sea, frases incluso que aparezcan como si fueran letreros luminosos así, de manera simbólica, ¿vale? A través de símbolos, te lo pueden mostrar de muchas maneras, muchísimas. Puede ser que te den la información directamente o que te la den después. Y puede pasar, a lo mejor, si tú lo haces por la mañana, te lo pueden dar por la tarde, te la pueden dar al día siguiente, al mes, al año, a los 5 años, a los 10 años, cuando tú estés preparado para recibir esa respuesta, ¿vale? Si tú no estás preparado para recibir esa respuesta, no te la van a dar, no te van a dar esa información, porque a lo mejor puede ser más perjudicial para ti o incluso traumático, ¿vale? Y a lo mejor tu alma no quiere que se le dé esa información. Otra vez A aparte. lo mejor tu yo superior lo que quiere es que tú aprendas, pero por otro camino, no recibiendo la información directa. Porque a lo mejor si la recibes directamente, puede que no aprendas igual, ¿vale? Entonces a lo mejor tienes que seguir por un camino así aprender, ¿vale? Y a lo mejor si no tropezara, pues no aprenderías igual, ¿vale? Es como cuando el que está estudiando, ya sea en el instituto, en el colegio o en la universidad, cuando va a hacer un examen. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Escuchar, sí. La imagen lo que está un poquito, de vez en cuando se para un poquito, pero escuchar, Vale, sí. pero se escucha bien. Vale, eso es lo Perfecto. importante. Si no se me ve, tampoco pasa nada. Tampoco se pierde una gran cosa luego. Bueno, eh, cuando uno va a hacer un examen
y ha estudiado, se ha esforzado en aprenderse la lección, cuando llegue a la hora del examen lo va a hacer perfectamente y va a aprobar, ¿vale? Pero si a ti el maestro te da las respuestas, sí vas a aprender lo que son las preguntas del examen, pero todo lo que hay, el resto de información que hay en el temario, no la vas a saber porque no te las has estudiado. Entonces no aprendes igual, ¿vale? Y al mismo tiempo, luego esas respuestas se te pueden olvidar más fácilmente que si tú hincas los codos, te esfuerzas y aprendes de toda esa información que está en el temario. Y eso seguramente cuando luego, incluso desde que estamos en el colegio, a la edad que estamos hoy en día, pues seguro que todavía te acuerdas. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Ujú. ¿Quién no se acuerda de una tabla de multiplicar? Yo, pues, para mí, a lo mejor se te puede olvidar el 8 por 7, ¿vale? Pero si tú empiezas de la tabla de nuevo, te viene la información. O sea, de acuerdo, ¿vale? Solamente hay que buscar esa información en el subconsciente, que es donde está toda esa información, ¿vale? Y Ujú. es así de sencillo. Bueno, pues cuando ya sea a través de hipnosis o a través de los registros acásicos, accedemos a esa información, empezamos desde el principio, desde el origen que ocurrió, eh, el por qué estamos hoy en día así, de esta manera. Al mostrarte esa información, sí vas a empezar a recordar todo, por qué pasó, para qué pasó, qué tienes que aprender de ahí. Y si todavía aún así no lo entiendes bien del todo, van a estar ahí tus guías que te van a ir explicando las cosas. Y si no, como tú eres consciente de lo que está ocurriendo, porque no te duermes ni en la hipnosis ni en los registros acásicos, tú estás consciente plenamente de lo que tienes a tu alrededor, tanto físico como allí, al otro lado, porque estás en esa conexión, tú vas a poder hablar con tus guías, vas a poder preguntarle, a ver, esto no lo estoy entendiendo bien, ¿me lo podéis explicar de otra manera que yo lo pueda entender? Y a lo mejor te cambian la forma de ver lo que te cambia la forma de enseñarte lo que tú estás viendo. Entonces vas a, como digo, vas a entender por qué pasó lo que pasó, para qué tienes que aprender de ello, cómo sanarlo, porque te van a dar las pautas, vas a comprenderlo perfectamente. Además, la información te puede venir, eh, vamos a decir, en fracción de segundo, muchísima información, muchísima. Emociones, sentimientos, dolencias, porque a lo mejor tú pon que en otra vida, tú pon que en esta vida actualmente tengas miedo a volar, ¿vale? A subirte a un avión, a las alturas, cosas así. Pero no sabes por qué, porque nunca te ha pasado realmente en esta vida absolutamente nada para que tú le puedas tener miedo a esas alturas o a volar, ¿vale? Pues cuando accedes, ya sea a través de una hipnosis o a través de los registros acásicos, y haces las preguntas pertinentes para saber por qué tienes ese miedo irracional a algo que nunca has vivido o nunca te ha pasado nada, porque nunca has volado, y bueno, que nunca te has caído de ningún lado, bueno, pues entonces te van a mostrar qué es lo que te ocurrió y a lo mejor en otra vida, pues a lo mejor sí estabas volando y el avión pues cayó, ¿vale? Y moriste ahí. Pero claro, durante esa caída hacia esa muerte, tú estás viviendo, tú te traumatizas porque sabes que vas a morir. Y entonces, pues ese miedo, ese trauma que tienes ahí tan arraigado, luego te puede venir en esta vida actual. O incluso tú estabas en un andamio, en una obra, tú pon que no sé, cuando se inventaron los andamios, pero tú pon que a lo mejor en el 1900 ya había andamios. Y tú estás allí arreglando algo, montando un techo o algo, y te caíste y moriste en ese momento. Hoy en día, pues tienes miedo a subirte a una escalera o incluso a un taburete, ¿vale? Tienes miedo y no puedes. Es un miedo irracional. Pues bueno, te van a explicar, te van a mostrar, siempre y cuando tú seas capaz de soportar ver esa muerte, ¿vale? Si ellos ven que tú no eres capaz,
no te lo van a mostrar, te lo van a explicar de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, caso mío personal, ¿vale? Eh, yo tenía miedo al tema de ver espíritus, el tema de la mediunidad, el contacto. Yo tenía miedo a eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues me mostraron el por qué tenía, bueno, una de las posibles causas, porque había varias, ¿vale? ¿Por qué tenía miedo a todo eso? Bueno, resulta que en una vida mía, la Santa Inquisición, esa gloriosa, eh, bueno, brazo de justicia de la Iglesia en aquellos tiempos, pues sencillamente, no sé si es que o se hablaría en el pueblo o alguien me denunció o lo que sea. Bueno, yo en esa vida era medium y ayudaba a las personas o no, o simplemente veía espíritu y la gente lo sabía. Y como en aquella época el entendimiento no era muy bueno, había mucha incultura, pues bueno, sencillamente tú lo que estabas haciendo era hablar con el diablo o cosas así. Entonces, ¿qué Oh, ahora no se escucha. habla con el demonio? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? A mí me cogió la Santa Inquisición, me puso en un potro de tortura, de esos que te amarran de pie y brazo y empiezan a estirarte, eh, pues con cuerdas, ¿no? Te empiezan a estirar para hasta que las articulaciones, pues, bueno, se dislocan e incluso te rajaban o te pinchaban para que, bueno, te fueras desmembrando incluso. Pues imagínate ese trauma que yo tenía de esa otra vida, pues lo trasladé a esta. Eso ya lo he superado, ¿vale? Entonces ahora ya no tengo miedo a ese contacto, a esa mediunidad o a ver espíritus, porque he visto cosas que más de uno se echaría a temblar. ¿Vale? He visto bichos, entes oscuros que son, bueno, que llegan al techo, muy feos, por lo seguro, muy feos y con muchas ganas de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues cosas de esas, digamos, son cosas cotidianas ya en mi vida. Eh, y entonces, pues bueno, es una cosa común que, bueno, Esther y yo tratamos casi, no vamos a decir todos los días, pero a diario tratamos con entidades oscuras, ¿vale? Incluso cuando nos reunimos en las reuniones espíritas que hacemos, vienen entidades oscuras y hablamos con ellos para ayudarles, ¿no? Para pasarlo a la luz. Cosas de esas son muy continuas, ¿vale? Bueno, todo esto que venía. ¿Da tiempo de una preguntilla, Inma? Sí. Sí, a mí me gustaría hacerte una preguntilla. Ah, sí, bueno, haz la pregunta y luego diré Tenemos, cómo tenemos se cinco accede al minutos. registro acásico porque es muy simple. Tenemos 5 minutos. Joder. Uy, perdón. A mí me gustaría preguntar si, por ejemplo, a ver, yo voy a una sesión, ¿no? De registro alcástico, para que me lean los registros alcásticos. ¿Cómo es esa sesión? Empieza con una meditación No te he profunda. escuchado la pregunta completa. Sí, si yo voy, por ejemplo, a una sesión de registro alcástico, ¿cómo es esa sesión? Me imagino que empezará con una meditación Vale, profunda, claro, como he pues dicho. casi, bueno, como he explicado lo de las... bueno, no te he escuchado la pregunta porque se me ha cortado. Eh, bueno, supongo que me habrás preguntado cómo se hace, ¿vale? Cómo se empieza, cuál es la introducción y todo eso. Bueno, lo que he explicado antes, el tema se hace, bueno, yo cuando hago una sesión de hipnosis, ¿vale? Que sería exactamente igual ese acceso a los registros acásicos. Yo siento a la persona en un lugar cómodo, ¿vale? Le voy haciendo esa inducción guiada, como digo, para que ese cerebro baje a esos hercios
y empiece a conectar con ese etérico, ¿vale? Ese akasha. Y ahí podrá conectar con su propia información, ¿vale? Es así de simple. Mira, cuando la persona va a acceder a sus propios registros, según lo que a mí me enseñaron, ¿vale? Tú tienes que decir tu nombre y apellido con tu edad 3 veces, ¿vale? Y preguntar si te dan permiso para poder entrar en tus registros a casa. Es así de simple, ¿vale? Y ahora habrá algún maestro, algún guardián de esos registros, que será el que te diga o el que te dé paso. Bueno, habrá también, como a mí me enseñaron, habría una entidad eh, que te ayudará a llegar a esos registros a casa, ¿vale? Según lo que me enseñaron a mí hace muchos años. En este caso fue mi padre, ¿vale? Fue su espíritu el que vino y me recogió y me llevó a la misma puerta de los registros. La persona cuando practica esto, lo primero que suele ver es como una especie de fachada o de puerta, ¿vale? Cada persona lo va a ver de una manera diferente. Yo lo que vi fue una escalera con varios peldaños, como una especie de fachada blanca de una casa, vamos a decir, casi estilo victoriana, con sus columnas y todo eso. La puerta, que era de doble hoja, era blanco, todo era blanco. Tenía ribetes dorados, esa puerta. Y cuando pegué 3 veces, ¿vale? Y mi nombre 3 veces, mi edad 3 veces, y se abre la puerta y me salió un guardián, ¿vale? A nosotros nos enseñaron que había 3 tipos de guardianes. Uno era más joven, otro en mediana edad y otro más antiguo, ¿vale? Cada uno con un aspecto. A mí el que me salió fue el de media edad, ¿vale? Tenía el pelo, no era ni canoso, ni tampoco era oscuro el pelo, ¿no? Ni o rubio, no. Era más o menos entre medio de los dos. Que luego nos enseñaron incluso hasta fotos. Dice, a ver, ¿quién os ha presentado? Y claro, yo vi al del medio, ¿vale? El de mediana edad. Y ese, pues bueno, al abrir la puerta, luego, en realidad, cuando yo entré, sabía que aquí a la derecha había mucho espacio, mucho espacio, pero era como borroso, no veía claramente lo que había ahí, ¿vale? Lo que sí veía muy claro era aquí a la izquierda, que había como una especie de ventanal, como en redondo, una mesa con varias sillas, y justo enfrente mí había como una especie de librería, una especie, un estilo a este mueble, muy sencillo, con muchos libros, ¿vale? Y del mueble había un atril. En ese atril había un tintero con una pluma, había una vela, había, creo recordar que había un globo terráqueo Perdonadme, y un queda un libro minuto. grande, Un que sería, minuto. Nos queda un vale, minuto. y, vale, y ese libro que había ahí era el libro de mi vida, ¿vale? Y ahí es donde me dijeron lo que yo preguntaba, ¿no? Toda esa información estaba ahí, aunque luego también por simbología me explicaron y todo eso. Si queréis, cortamos y pasamos al otro. Perfecto.